¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros qué mini monitor nos han mandado nuestros amigos de Beastless, pues para que le hagamos una pequeña review, así que no te vayas porque esto pues va a durar poquito y la verdad que es una pasada, chavales. Bueno, trae su propia funda antes de nada, que es lo que me llama mucho la atención, que trae una funda. Y claro, esta funda pues vale, pues a la vez que vale para ponerse de pie, pues también es, digamos, como un soporte imantado, ¿vale? Me gustó mucho porque tú desde aquí pues puedes quitar la funda y puedes poner el monitor como quieras. Estamos viendo la Play 5 y daros cuenta, chavales, de verdad, una pasada, ¿vale? El monitor es HDR, ¿vale? 1980 y la verdad, una maravilla. Lo he estado probando, llevo un par de días probándolo y la verdad que me ha gustado mucho. A ver si podemos esto otra vez. Bueno, ahí está, ya le hemos puesto la fundita. Bueno, estáis viendo que directamente grabando con la cámara, pues el monitor se ve de escándalo. Es una 15,5 pulgadas, bastante finito. La verdad que me ha gustado mucho, que yo lo tenía, bueno, daros cuenta. Ustedes no os estáis dando cuenta, pero yo tocando esto, pues como lo tengo conectado, dándole corriente con el ordenador, pues me sirve también de pantalla táctil, ¿vale? Esto es táctil para el ordenador. Vamos a ponerlo por aquí, porque quiero explicaros un poquito, ¿vale? Lo ponemos por aquí, ahí, que ustedes lo vayan viendo. Bueno, como digo, simplemente me lo han mandado para probarlo, pues el precio y demás estará por la descripción del vídeo. Y bueno, importante, me han dicho que haga bastante hincapié en el tema de los dispositivos que son compatibles, por si alguien los quiere comprar, pues nada, yo le voy a poner el link en la descripción y si quieren pues le echan un ojo. La verdad es que a mí, no es porque me lo hayan mandado, de verdad, pero me ha gustado mucho, lo mismo que me mandan consolas chinas y digo, pues mira, pues esto es una mierda o el plástico es malo, pero esto, la calidad que tiene, me encanta. Además, cuando le he puesto, por ejemplo, juegos como Red Dead Redemption 2 para probarlo o cualquier juego de PS5 que estamos viendo, pues directamente me ha detectado una pantalla HDR y me ha llevado a la configuración, o sea, una pasada. Bueno, esto lo bueno que tiene es que puedes darle alimentación directamente, es tipo C, pero desde la propia consola no necesitas un enchufe externo, simplemente en el USB de la consola lo conectas y ya te está dando corriente. Además, yo creo que ya hemos visto por ahí varias veces que han tuneado PS4 o PS3 y han puesto una cajita y esa cajita tenía un monitor. Bueno, pues vienen a ser este tipo de monitores. Bueno, como os digo, como es táctil también, me han dicho, de verdad, que me lo han puesto aquí un listado, que os diga los teléfonos que son disponibles, porque puedes compartir pantalla, para que si alguien tiene ese tipo de dispositivos, pues que sepa que le funcione. Entonces tengo aquí un listado de Samsung, dice que son los que tengan salida tipo C por compartir pantalla, y son los Samsung S8, S8 Plus, S9, S10, S10 Plus, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra. También un Huawei Mate 10, el Mate 10 Pro, el Mate 20, el Mate 20X, el Mate 20 Pro, el P30, el P30 Pro, Honor 20, OnePlus, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro y OnePlus 7T 3, ¿vale? 7T3, exactamente. Dice nada, que cuando el modo entra en modo reposo automáticamente se pone el brillo al 30%, pues para el tema de la energía y demás. Si tienes un dispositivo que te permita la salida de vídeo por el propio cable de carga, por el tipo C, pues nada, también te funcionaría a la perfección. Y como os digo, yo actualmente le tengo puesto una Play 5 y la verdad, tengo por aquí, o sea, chavales, una maravilla. Lógicamente en un juego, ¿vale? Tú en un juego no vas a poder moverte por el juego, no vas a poder tocarlo, pero si estás usando un dispositivo móvil, sí puedes usar como si fuera un tablet, la verdad que viene bastante bien. Como os digo, por aquí yo lo estoy tocando y como le estoy dando corriente directamente desde el ordenador, porque me venía más a mano que la Play, porque tengo el cable ya conectado, pues a la vez que yo toco la pantalla, ¿vale? Yo estoy viendo que se está moviendo una especie de ratón para dibujar va a venir de lujo, ¿vale? Y bueno, y como vemos, pues aquí, pues la verdad va bastante bien. Lo que voy a hacer, después de enseñaros un poquito así, que quizás no lo aprecien bien, pero la verdad es que, chavales, voy a intentar acercarlo ahí, ¿vale? Fijaros cómo se ve, le está dando el brillo de la pantalla, del aro de luz, perdón. Y fijaros, fijaros lo finito que es. Pues venga, vamos a verlo un poquito más al detalle, vamos a poner una partilla en Play 5, pero vamos, poco más, chavales, simplemente que lo vean. Así que venga, vamos al chavales, pues fijaros, aquí lo tenemos más a mano para que lo vean bien y aquí pues directamente tiene un pequeño botón de power, un pequeño botón pues para poder entrar en el menú de configuración y una salida de auriculares. Y bueno, aquí abajo pues tiene el modelo, unas pequeñas patitas para ponerlo de pie. Y aquí en el lado pues nada, tenemos la salida en un cable, trae un cable mini HDMI hacia HDMI, entrada tipo C para carga y también tipo C para la conexión al móvil, ¿vale? Por si tiene tu móvil,
la opción de tener salida tipo C. No es Bluetooth, ¿vale? Porque he querido probar con mi móvil y no es Bluetooth. Y nada, vamos a probarlo por aquí. Y para que vean el menú, ¿vale? El menú que tiene, pues, es muy sencillo. Yo lo voy a mostrar un poquito por si alguien, pues, estaba buscando este tipo de monitores y demás. Como os digo, aquí en el lado, a ver si se ve bien. Ahí está. Aquí en el lado, pues lo que tenemos es un pequeño botón, que el cual, pues nada, podemos darle volumen, y si lo presionamos hacia adentro, pues entramos en otro menú, ¿vale? Vamos a darle ahí, donde, bueno, podemos pues cambiar entre todo lo que vemos ahí, ¿vale? Tenemos brillo, ajuste de color, ajuste de audio, otros ajustes, y la entrada, por si seleccionamos, por ejemplo, un teléfono tipo C o HDMI. Yo ahora mismo pues estoy usando HDMI. Y aquí, bueno, en el menú poco más, chavales, daros cuenta, máxima resolución 1920 x 1080 y trabajando a 60 Hz, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Ahí está, dejando pulsado, creo que era. Aquí, dándole al botón Power, pues vamos hacia atrás. Y nada, lo que importa aquí, daros cuenta que estamos grabando el móvil, grabando una pantalla. Y fijaros directamente cómo se ve, ¿vale? No sé, vamos a poner cualquier tipo de juego que veamos que tiene bastante calidad. Juegos que están ya portados a PlayStation 5 con una calidad, pues, de la última versión. No sé, hemos probado el Shadow de Colossus, aunque este juego no está portado, pero por ejemplo, Fortnite, ¿vale? Yo no soy partidario de entrar Fortnite, de jugar Fortnite, ¿vale? Pero bueno, yo lo que hago es enseñaros un poco, porque este juego sí está ya preparado para PlayStation 5, el tema de los FPS y demás. Así que lo que voy a hacer es entrar rápidamente en una partida, daros cuenta de la PlayStation 5, lo bien que se ve, ¿vale? Y lo rápido que carga, una cosa muy buena de la Play 5. Nada, lo que vamos a hacer es esperar un poquito, inicia sesión y nada, entro rápido en una partida. Y bueno, chavales, pues aquí tenemos ya Fortnite, el menú antes de lanzarnos. Y yo digo, tiene altavoces, se me ha olvidado decirlo, pero bueno, si ustedes lo escuchan, no sé si se puede escuchar, ¿vale? Tiene altavoces integrados, no tiene mucho volumen, unos pequeños altavoces, pero para eso en esta parte de aquí tiene salida de auriculares, por si quieres conectarle un pequeño altavoz. La verdad que me ha gustado mucho porque se ve de escándalo, chavales, se ve muy muy bien. El tema de los altavoces, pues el otro día estuve probando juegos en la PlayStation 4 y tenía el monitor encima de la consola, y la verdad con el sonido no me hacía falta nada más. Lógicamente no es una maravilla de sonido y demás, pero bueno, venga, vamos a esperar que se lance la partida para que ustedes lo vean. Y bueno, aquí estamos llegando. Yo lo que quiero que vean ustedes de verdad la calidad del monitor, y créanme que no es porque me lo han mandado, pero de verdad es que me matan aquí. La verdad es que me ha encantado el tema como se ve, el tema del HDR, y daros cuenta que estamos grabando desde el móvil, desde el propio móvil estamos grabando una pantalla. Eso hace que pierda calidad. Pero bueno, ustedes mismos pueden ver la calidad de los hercios, va, bueno, a 60 frames por segundo el juego clavado, y los hercios pues una maravilla. Si quieren, bueno, aquí más o menos un poco por encima, tampoco hay que mirar mucho más en Fortnite, pero bueno, podemos poner otro tipo de juego, por ejemplo Red Dead Redemption 2, que es un juego que seguramente les gustará. Así que nada, lo lanzamos y volvemos. Y bueno, ya estamos con Red Dead Redemption 2. Este juego pues no está todavía actualizado a PlayStation 5, pero es un juego que se ve tan bien que he decidido mostrarlo en esta pequeña pantalla, ¿vale? Bueno, y daros cuenta que el juego se ve de maravilla. Ya os digo que me impresionó bastante cuando me pidió ajustes de HDR. La verdad el monitor lo que es, se ve bastante bien. Y lo bueno que tiene, como digo, es el sonido integrado, que para jugar así tranquilo pues va de maravilla. Si no, pues siempre tiene la opción de ponerle unos auriculares. Como vemos ahí, va de lujo, chavales. Daros cuenta cómo se ve, o sea, se ve de escándalo. Vamos a poner pantalla aquí, daros cuenta cómo se ve el monitor. Ya os digo que también sirve para ordenador, ¿vale? Se ve bastante bien. Aquí en este juego, pues nada, poco más que mostrar. Si quieren, les pongo bueno, les voy a poner el Spider-Man, el Miles Morales, que es un juego que sí viene preparado para PS5, para que vean ustedes un poquito más. Bueno, chavales, pues ya tenemos el juego por aquí. Bueno, y daros cuenta que el juego, pues al igual se ve de maravilla. O sea, estamos sumando la PlayStation 5 con la calidad, con un monitor. La verdad que me ha impresionado bastante el tamaño que tiene, lo pequeño que es. Y lo que más me ha gustado es el tema de poder darle alimentación corriente desde la propia consola. No necesitas tener ningún cable externo para conectarlo a la pared. Simplemente teniendo la consola le puede dar corriente. También deciros que si lo pruebas, por ejemplo, en un hub, que yo he probado en un hub de PC, pues no le daba la corriente suficiente del monitor, pues se apagaba. Pero por lo demás, daros cuenta que se ve de maravilla, chavales. O sea, la verdad es que me ha impresionado bastante
este monitor y daros cuenta cómo se ve. Y por lo demás, pues yo creo que poco más. Yo creo que lo hemos visto ya más o menos fondo. Esto tampoco tiene mucho misterio. Como os digo, es táctil si lo quieres poner en un PC. HDMI tipo CW para carga y para conectar teléfono. Y bueno, un pequeño botoncito de power, pequeño botoncito para el menú y una pequeña entrada de auriculares o para conectarlo a un dispositivo para que le dé más potencia a la hora del volumen, ¿vale? Así que nada, en la descripción del vídeo pues van a tener todo el link por si alguien quiere pues mirarlo, mirar precio y demás y comparar con otros monitores. Y nada, pues desde aquí 1.000.000 de gracias por haberlo mandado. Lo voy a disfrutar mucho, lo voy a usar mucho en directo como segundo monitor. Y nada, chavales, pues por mi parte poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Que lo disfruten, recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.